En los bosques lluviosos del sudeste asiático hay una figura que se mueve con lentitud, que no corre, no caza y no viaja en grupo. El orangután, uno de nuestros parientes más cercanos en el mundo animal, lleva una vida que parece sencilla, pero esconde una complejidad que durante décadas ha desconcertado a los científicos. Su sola presencia entre las ramas nos obliga a preguntarnos por nuestras propias raíces. El nombre, orangután, viene del malayo orang-után, que se traduce literalmente como persona del bosque. Y no es un nombre elegido al azar. Ver a un orangután moverse entre los árboles, usar herramientas o mirar con detenimiento algo entre sus manos genera una conexión inmediata. Su mirada, sus movimientos, incluso sus pausas parecen extrañamente humanas. Existen 3 especies de orangutanes reconocidas: el orangután de Borneo, Pongo pygmaeus, el de Sumatra, Pongo abeli, y el más reciente en ser identificado, el de Tapanuli, Pongo tapanuliensis. A pesar de compartir una historia evolutiva común, cada especie se ha adaptado a diferentes ambientes y condiciones ecológicas. Esta diversidad dentro del mismo género nos habla de la riqueza biológica de estas selvas y del modo en que incluso especies tan cercanas pueden seguir caminos distintos. Los orangutanes viven principalmente en los árboles. Sus brazos, que pueden alcanzar hasta 2 metros de envergadura, están diseñados para el desplazamiento arbóreo. Pasan la mayor parte del tiempo en las copas desplazándose lentamente de rama en rama. Pero no lo hacen por torpeza, es una forma de ahorrar energía en un entorno donde la comida, aunque abundante, requiere esfuerzo para obtenerse. Y hablando de alimentación, el orangután es un comedor selectivo. Su dieta se compone en gran parte de frutas, especialmente higos, aunque también consume hojas, cortezas, flores e insectos. Tienen una memoria excelente para ubicar árboles frutales que solo dan fruto durante ciertos periodos del año, y recorren grandes distancias para llegar a ellos. Este conocimiento del entorno no se transmite al azar, las crías aprenden observando a sus madres durante años, en una relación más larga y cercana que en la mayoría de los primates. La infancia del orangután es una de las más prolongadas del reino animal. Una cría puede pasar hasta 8 años bajo el cuidado de su madre, aprendiendo no solo qué comer, sino cómo construir nidos, cómo moverse con seguridad entre los árboles, y cómo sobrevivir en un ambiente lleno de retos. Esta etapa prolongada no es solo un dato curioso, es una señal clara de inteligencia. Cuanto más tiempo tarda un animal en desarrollarse completamente, mayor suele ser la complejidad de su comportamiento. A diferencia de otros grandes simios como los chimpancés o gorilas, el orangután es un ser solitario. Los machos adultos suelen evitarse entre sí, y las hembras se mantienen solas con sus crías. Esta preferencia por la soledad no los hace antisociales, sino adaptados a un entorno donde la comida está dispersa y la competencia debe reducirse al mínimo. La solitaria vida del orangután se ve reflejada en su naturaleza introspectiva y pensativa. Los orangutanes también tienen un alto grado de comunicación no verbal. A través de expresiones faciales, posturas y vocalizaciones pueden transmitir su estado emocional, necesidades y deseos. Estas formas de comunicación, aunque menos evidentes para nosotros, son esenciales para mantener el orden social dentro de su aislamiento. El orangután también tiene una impresionante capacidad para usar herramientas, una característica que solía considerarse única de los humanos y los chimpancés. Usan ramas para recolectar fruta, para defenderse de insectos molestos, e incluso para construir nidos que les sirven para descansar y dormir por la noche. Cada nido es una obra maestra en sí mismo, ramas y hojas entrelazadas cuidadosamente para proporcionar estabilidad y comodidad. En este aspecto, el orangután no solo ha demostrado su inteligencia, sino también su capacidad para modificar su entorno de manera funcional. En su rostro ancho, sus movimientos tranquilos y su forma de mirar el mundo, el orangután parece recordarnos que hay muchas formas de inteligencia, muchas maneras de vivir. Y que no todas requieren velocidad, ruido o compañía constante. A veces, la sabiduría está en moverse despacio, en conocer bien el lugar donde se vive, y en cuidar con paciencia a los que vendrán después. A lo largo de los años, los orangutanes han sido testigos de la transformación de su hogar, una transformación que ha llegado principalmente a través de la intervención humana. Desde la tala de sus bosques hasta la expansión de la agricultura, el mundo de estos simios ha cambiado de manera irreversible. Las selvas que una vez fueron su refugio ahora se reducen rápidamente. La existencia del orangután está estrechamente ligada a la selva. Sin ella, simplemente no puede sobrevivir. Pero lo que antes era un vasto mar verde, continuo y abundante, hoy se ha convertido en un mapa roto de parches aislados. La expansión de la agricultura intensiva, especialmente de la palma aceitera, ha sustituido árboles milenarios por monocultivos, reduciendo el espacio vital de los orangutanes a pequeños refugios.
Borneo y Sumatra, las dos islas donde habita este primate, han visto desaparecer millones de hectáreas de bosque en pocas décadas. Y aunque los orangutanes han demostrado una notable capacidad de adaptación, llegando incluso a desplazarse por plantaciones en busca de alimento, su dependencia del dosel arbóreo y su lenta reproducción hacen que estos cambios les resulten especialmente dañinos. En este contexto, el comportamiento territorial de los machos se vuelve aún más problemático. Los machos adultos desarrollan mejillas prominentes llamadas flanges junto con una llamada vocal que puede escucharse a kilómetros de distancia. Estas características no solo los hacen más visibles, sino también más vulnerables en hábitats fragmentados. En territorios más reducidos, los encuentros entre machos se intensifican, generando conflictos y desplazamientos forzados. Las hembras, por su parte, enfrentan otro tipo de desafío: encontrar lugares seguros para criar a sus crías. Como el cuidado materno dura años, necesitan estabilidad a largo plazo. Pero en áreas donde los árboles son talados o quemados, donde los caminos se abren al tráfico y a los asentamientos humanos, esa estabilidad se desvanece. El fuego, herramienta común para la expansión agrícola, ha sido especialmente destructivo. Incendios mal controlados han devastado extensas zonas de selva, obligando a los orangutanes a descender al suelo con mayor frecuencia. Pero allí abajo no están a salvo. El suelo no es su dominio. Allí enfrentan riesgos que no saben manejar: caminos, maquinaria, animales domésticos y, en ocasiones, la violencia directa. La caza, aunque menos frecuente, también es un factor de amenaza. Algunos orangutanes son perseguidos por entrar en plantaciones, otros son capturados ilegalmente para el tráfico de animales. Las crías son especialmente buscadas y para obtener una, muchas veces se sacrifica a su madre. Esta práctica ha dejado huellas profundas en algunas poblaciones, generando desequilibrios que tardarán décadas en corregirse. Frente a este panorama, han surgido diversas iniciativas de conservación. Algunas se centran en la protección directa del hábitat, promoviendo reservas y corredores biológicos que conecten fragmentos aislados de selva. Otras trabajan en la rehabilitación de orangutanes rescatados del cautiverio o el comercio ilegal. Estos individuos son reintroducidos cuidadosamente a la vida silvestre después de años de entrenamiento para recuperar habilidades que deberían haber aprendido en libertad. En paralelo, existen programas de educación comunitaria y ecoturismo responsable que buscan transformar la percepción local del orangután. En lugar de verlo como una molestia o amenaza, se intenta construir una relación basada en el respeto mutuo y el beneficio compartido. En muchas comunidades, el orangután comienza a ser visto no solo como parte del entorno, sino como un símbolo de identidad cultural y ecológica. La ciencia también ha aportado herramientas valiosas. El uso de tecnologías como drones, cámaras trampa y análisis genéticos permite monitorear poblaciones con mayor precisión. Esta información ayuda a tomar decisiones más informadas y a evaluar el impacto real de las estrategias de conservación. Además, estudios sobre comportamiento, salud y genética permiten entender mejor las necesidades reales de cada especie. Pero quizás uno de los avances más significativos ha sido el reconocimiento internacional del problema. Organizaciones globales han unido esfuerzos con gobiernos locales para establecer planes de acción conjuntos. Algunos países han reforzado sus leyes contra el comercio ilegal y la deforestación, aunque la aplicación aún enfrenta desafíos. A pesar de todo, los orangutanes siguen allí. Todavía construyen nidos cada noche, todavía enseñan a sus crías a elegir los frutos maduros, todavía cruzan árboles buscando lugares donde no se escuche el rugido de una motosierra. Son supervivientes en un mundo que cambia demasiado rápido. Su existencia es una mezcla de fragilidad y resistencia, de dependencia y sabiduría ancestral. Pocas criaturas evocan un vínculo tan profundo con nuestra especie como el orangután. Más allá de su aspecto familiar, manos hábiles, mirada reflexiva, movimientos que revelan intención, este primate es, en muchos sentidos, un pariente lejano que eligió otra dirección, una vida suspendida entre ramas, alejada del ruido del suelo. Al estudiar al orangután, no solo se observa a un animal extraordinario, también se atisba, de manera tenue, la historia común que nos une. El linaje de los grandes simios tiene raíces profundas. Durante el Mioceno, hace entre 12 y 16 millones de años, los ancestros de los orangutanes se extendían por vastas regiones de Asia, desde India hasta el sur de China y gran parte del sudeste insular. Los fósiles de Sivapithecus, hallados en lo que hoy es Pakistán, revelan rasgos craneales similares a los de los orangutanes actuales y apuntan a un ancestro directo. Otras especies como el colosal Gigantopithecus también formaban parte de esa diversidad, aunque su destino fue distinto.
Mientras muchas de estas especies desaparecieron con el tiempo, los orangutanes encontraron refugio en los bosques tropicales de Borneo y Sumatra, donde aún sobreviven en estado silvestre. Hoy, el género Pongo incluye 3 especies reconocidas: Pongo pygmaeus, el orangután de Borneo; Pongo abeli, el de Sumatra; y Pongo tapanuliensis, descrito por la ciencia en 2017 y considerado el gran simio más raro del planeta, con una población que no supera los 800 individuos. Estas especies, aunque parecidas a simple vista, difieren en comportamiento, estructura social y genética, mostrando que incluso entre las ramas de un mismo árbol evolutivo hay espacio para la diversidad. La historia de los orangutanes no solo se escribe en huesos fósiles y mapas genéticos. También se expresa en su comportamiento, en su forma de entender el entorno. A diferencia de otros grandes simios como los chimpancés o los gorilas, los orangutanes llevan una vida mayormente solitaria. Los machos adultos recorren grandes extensiones de bosque, mientras que las hembras permanecen en áreas más acotadas, centradas en el cuidado de sus crías. Las interacciones sociales son escasas pero significativas, y las relaciones madre-cría pueden durar hasta 8 años, una de las más largas entre los mamíferos. Este largo período de aprendizaje permite a las crías asimilar técnicas complejas, desde la construcción de nidos diarios en lo alto de los árboles hasta el uso de herramientas para acceder a alimentos. En algunas regiones de Sumatra, se ha documentado que los orangutanes utilizan palos largos para extraer semillas de frutas cubiertas de espinas, o para obtener insectos escondidos en troncos. En otras áreas, emplean hojas como esponjas para beber agua de cavidades. Estos comportamientos no son innatos, son aprendidos mediante observación, prueba y error, lo que implica una forma de cultura rudimentaria. Cada población tiene sus propias costumbres. En algunos sectores de Borneo, por ejemplo, los machos adultos desarrollan prominentes mejillas carnosas llamadas flanges, mientras que en otros no lo hacen. Algunos estudios sugieren que estas diferencias podrían estar relacionadas con estrategias reproductivas distintas, influidas por factores sociales y ambientales. La misma especie, enfrentada a contextos variados, desarrolla respuestas diferentes. Una muestra más de la flexibilidad mental de estos animales. La comunicación del orangután también es rica en matices. Aunque menos ruidosos que otros primates, utilizan una variedad de vocalizaciones, gestos y posturas para transmitir intenciones. Los machos adultos, en particular, emiten un llamado profundo conocido como long call, que puede viajar hasta 1 kilómetro en la selva y sirve tanto para atraer a hembras como para advertir a otros machos de su presencia. Las crías, en cambio, emiten chillidos agudos para pedir atención o consuelo. Los gestos como mirar fijamente, tocar suavemente o girar el cuerpo, forman parte de un lenguaje silencioso que, sin palabras, logra comunicar emociones complejas. En cautiverio, se han documentado casos de orangutanes capaces de aprender lenguaje de señas básico, usar tableros interactivos, e incluso planificar acciones futuras, como guardar herramientas para usarlas al día siguiente. Estas conductas sugieren no solo una memoria desarrollada, sino también una capacidad de abstracción notable. Sin embargo, estos experimentos también abren preguntas éticas sobre los límites de la intervención humana y el bienestar emocional de los animales involucrados. Otra característica fascinante de los orangutanes es su profundo sentido de individualidad. Cada ejemplar tiene su propia personalidad. Algunos son más curiosos y atrevidos, otros, más tímidos o reservados. Esta diversidad ha sido observada tanto en libertad como en centros de rehabilitación. En entornos naturales se los ha visto reaccionar de formas distintas ante la misma situación. Mientras uno investiga un objeto nuevo, otro lo ignora completamente. Este rasgo refuerza la idea de que no estamos frente a autómatas biológicos, sino ante seres conscientes con experiencias únicas. Hoy, el orangután es más que una especie amenazada, se ha convertido en un símbolo de la conservación. Su destino está entrelazado con el de los bosques que habita, y su futuro depende, en gran medida, de las decisiones humanas. Pero más allá de las estadísticas y las campañas, su existencia plantea una pregunta profunda: ¿cómo tratamos a quienes se nos parecen? La selva tropical del sudeste asiático es uno de los ecosistemas más ricos del planeta. En sus árboles altos y húmedos, la vida se multiplica en formas asombrosas: aves multicolores, reptiles sigilosos, insectos de diseños complejos. Pero también es un lugar vulnerable. En medio de esta biodiversidad, los orangutanes han vivido durante millones de años, adaptándose con precisión a los ritmos del bosque. Sin embargo, el mundo que alguna vez conocieron se ha transformado de manera acelerada en las últimas décadas. La principal amenaza para su supervivencia es la pérdida de hábitat.
En Borneo y Sumatra, vastas extensiones de selva han sido taladas para dar paso a la agricultura intensiva, especialmente a las plantaciones de palma aceitera. Esta industria, que abastece a productos tan diversos como alimentos, cosméticos y combustibles, ha crecido a un ritmo vertiginoso desde la década de 1980. Las consecuencias han sido devastadoras. Entre 1999 y 2015, se estima que se perdió alrededor del 30% del hábitat de orangutanes de Borneo. El impacto no es solo territorial, sino también estructural. Los bosques fragmentados crean islas verdes, desconectadas entre sí, lo que impide la circulación natural de los individuos, reduce la diversidad genética y aumenta la competencia por recursos limitados. Esta situación también genera más encuentros entre orangutanes y seres humanos, a menudo con resultados negativos para los animales. Las incursiones en cultivos agrícolas pueden llevar a conflictos directos y algunos ejemplares terminan siendo capturados o desplazados. Otro problema significativo es el comercio ilegal. Aunque los orangutanes están protegidos por leyes internacionales y su captura está prohibida, el tráfico de crías aún persiste. A menudo, para obtener una cría viva, se debe eliminar a su madre, lo que implica un daño irreparable no solo a nivel individual, sino también para la especie. Estas crías, vendidas como mascotas exóticas o destinadas a espectáculos turísticos, suelen terminar en condiciones inadecuadas, privadas del ambiente y la socialización necesarias para su desarrollo. Los incendios forestales son otro factor agravante. Muchas de las tierras transformadas en plantaciones son quemadas previamente para despejarlas, lo que no solo libera grandes cantidades de humo, afectando la salud de animales y personas, sino que también destruye nichos ecológicos esenciales. En años especialmente secos como durante los eventos de El Niño, los incendios se intensifican y afectan incluso áreas protegidas, arrasando hábitats enteros en cuestión de días. Frente a este panorama, diversas organizaciones han desarrollado estrategias para mitigar el daño. Una de las más visibles es la rehabilitación de orangutanes rescatados. En centros especializados, crías y adultos que fueron víctimas del tráfico o que perdieron su hogar reciben atención veterinaria, alimentación adecuada y entrenamiento para reintegrarse a la vida silvestre. Este proceso puede durar años, ya que implica no solo recuperar la salud física del animal, sino también enseñarle habilidades básicas como trepar, construir nidos y reconocer alimentos naturales. No todos logran regresar al bosque. Algunos orangutanes, especialmente los que pasaron mucho tiempo en cautiverio, desarrollan comportamientos que los vuelven dependientes del ser humano. En estos casos permanecen en reservas o santuarios donde pueden vivir en condiciones más cercanas a su entorno original, aunque siempre bajo supervisión. Las estrategias de conservación también han evolucionado. Ya no se enfocan solo en proteger al animal individual, sino en garantizar la continuidad del ecosistema. La creación de corredores biológicos, franjas de vegetación que conectan bosques fragmentados, permite que los orangutanes se desplacen de forma segura entre áreas separadas, favoreciendo la reproducción y la variabilidad genética. Además, algunas empresas han comenzado a implementar políticas de sostenibilidad, comprometiéndose a no deforestar y a respetar áreas clave para la vida silvestre. Sin embargo, los avances son irregulares. Aunque existen leyes, su aplicación varía según la región. La corrupción, la falta de recursos o la presión económica pueden debilitar los esfuerzos de conservación. En muchos casos, las decisiones sobre el uso de la tierra se toman sin considerar la presencia de fauna amenazada, y los intereses a corto plazo prevalecen sobre la protección a largo plazo. La educación ambiental ha surgido como una herramienta poderosa. En comunidades locales, programas de sensibilización han ayudado a cambiar la percepción del orangután, promoviendo la coexistencia pacífica y mostrando los beneficios de conservar la biodiversidad. Algunas iniciativas también ofrecen alternativas económicas sostenibles como el ecoturismo responsable, la agricultura orgánica o la producción de artesanías, que permiten generar ingresos sin dañar el bosque. A nivel internacional, el orangután ha ganado visibilidad como emblema de la conservación. Campañas de concienciación, documentales y alianzas entre gobiernos y ONGs han ayudado a movilizar recursos y presión pública. Aún así, los desafíos siguen siendo grandes. La población de orangutanes ha disminuido drásticamente, se estima que, en los últimos 50 años, ha desaparecido más del 60% de su población total. En el caso del orangután de Tapanuli, su situación es aún más delicada, con menos de 1000 individuos, cada pérdida representa una amenaza directa a su viabilidad como especie. La situación del orangután refleja una tensión más amplia entre desarrollo y conservación. El crecimiento económico y la demanda de recursos muchas veces entran en conflicto con la protección de los ecosistemas.
Encontrar un equilibrio real requiere voluntad política, innovación técnica y, sobre todo, un cambio de mentalidad, pasar de una visión extractiva a una más integradora, donde la naturaleza no sea vista como un obstáculo, sino como parte esencial de nuestro futuro común. Mientras el mundo observa con creciente preocupación la pérdida de especies y ecosistemas, el caso del orangután se ha convertido en un símbolo de la lucha por la conservación. Aunque los desafíos son numerosos, también existen iniciativas prometedoras impulsadas por científicos, organizaciones no gubernamentales, gobiernos y comunidades locales. Esta red de esfuerzos ha permitido avances concretos en el conocimiento del animal y en el desarrollo de estrategias más efectivas para su protección. La ciencia juega un papel fundamental. Desde la década de 1970, investigadores han estudiado a los orangutanes en su hábitat natural, recopilando datos sobre su comportamiento, alimentación, ecología y genética. Gracias a estos estudios se ha comprendido mejor su ciclo de vida, su capacidad cognitiva y su relación con el ecosistema. Por ejemplo, se ha descubierto que los orangutanes son dispersores clave de semillas en la selva, lo que significa que su presencia contribuye directamente a la regeneración del bosque. Además, los avances en genética han permitido trazar mapas precisos de las poblaciones y sus niveles de diversidad. Esto es especialmente importante en el caso del orangután de Tapanuli, cuya identidad como especie separada fue confirmada recién en 2017 gracias a análisis genómicos. La identificación de esta especie trajo consigo nuevos desafíos, ya que su área de distribución es extremadamente reducida y está bajo amenaza por proyectos de infraestructura. Sin embargo, también motivó esfuerzos específicos para proteger este grupo único. La tecnología también se ha convertido en una aliada poderosa. El uso de drones ha permitido monitorear grandes extensiones de selva, identificar áreas deforestadas y localizar grupos de orangutanes sin perturbarlos. Cámaras trampa instaladas en puntos estratégicos proporcionan información continua sobre la presencia de individuos y su comportamiento. Incluso la inteligencia artificial está siendo utilizada para analizar patrones de movimiento, vocalizaciones y actividades diarias, ayudando a predecir necesidades o riesgos. Otra herramienta relevante ha sido la cartografía digital. Plataformas que combinan imágenes satelitales con bases de datos de biodiversidad permiten a investigadores y gobiernos tomar decisiones más informadas sobre el uso del suelo. Estas herramientas también permiten a activistas y ciudadanos visualizar los cambios en tiempo real, generando presión pública contra prácticas destructivas y promoviendo la transparencia. La conservación efectiva del orangután no puede lograrse sin la participación de las comunidades locales. En muchas áreas de Borneo y Sumatra, las poblaciones humanas viven en contacto directo con el bosque. Si bien esto ha generado conflictos en algunos casos, también ha dado lugar a modelos colaborativos. Programas de manejo comunitario del bosque permiten que los habitantes locales sean los guardianes del territorio, combinando conocimiento tradicional con prácticas modernas de sostenibilidad. La educación ambiental ha sido una de las estrategias más exitosas. A través de talleres, visitas escolares y materiales didácticos, niños y adultos aprenden sobre la importancia del orangután y su rol en el ecosistema. Esta concienciación no solo reduce los conflictos, sino que fortalece el sentido de identidad y pertenencia, al reconocer que la protección del entorno también es protección de su propio bienestar y cultura. A nivel institucional, algunos países han fortalecido sus leyes de conservación, incrementado las áreas protegidas y establecido penas más severas para el tráfico de fauna. Sin embargo, la aplicación efectiva de estas normas sigue siendo un reto. En este sentido, la cooperación internacional resulta esencial. Convenios como el CITES, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, y la inclusión del orangután en la lista de especies en peligro crítico por la UICN han permitido canalizar fondos, conocimiento y apoyo logístico desde distintos rincones del mundo. Varios zoológicos y centros de investigación en el extranjero también han contribuido al conocimiento y la preservación del orangután. A través de programas de reproducción en cautiverio, estudios genéticos y campañas de concienciación, estas instituciones refuerzan el mensaje de que la supervivencia de una especie no es responsabilidad de un solo país, sino de una comunidad global. Uno de los avances más recientes ha sido el enfoque basado en paisajes integrados. En lugar de ver la conservación y la producción agrícola como opuestos, este modelo propone formas de convivencia. Por ejemplo, la agricultura regenerativa, que no implica la deforestación sino el uso de prácticas que mejoran la salud del suelo y la biodiversidad, ofrece una vía posible. También se promueve la certificación de productos como el aceite de palma sostenible, que busca garantizar que su producción no implique la destrucción de hábitats críticos.
El ecoturismo es otra opción viable, siempre que se realice con normas claras y respeto por el entorno. Visitar reservas donde habitan orangutanes en libertad, guiados por personal capacitado, no solo genera ingresos para las comunidades, sino que también fortalece la conexión emocional del visitante con el animal, promoviendo actitudes más responsables a largo plazo. Sin embargo, ninguna de estas soluciones funciona de forma aislada. La conservación del orangután requiere una combinación de ciencia, política, educación, economía y compromiso ético. También exige una visión de largo plazo que no se rinda ante la complejidad de los desafíos. Cada orangután rescatado, cada hectárea de selva protegida, cada niño que aprende a valorar la vida silvestre, representa un paso hacia un futuro más equilibrado. A medida que el mundo se enfrenta a una crisis ambiental global, el orangután nos recuerda que el destino de una especie nunca está completamente sellado. La extinción no es inevitable si se actúa con decisión, conocimiento y empatía. Más allá de su biología, su comportamiento o su papel ecológico, el orangután ha trascendido su existencia como especie para convertirse en un símbolo. Su imagen aparece en campañas de conservación, logotipos de organizaciones, ilustraciones infantiles, documentales y redes sociales. En cada representación hay una mezcla de ternura, admiración y una preocupación silenciosa. En cierto modo, el orangután no es solo un animal, es un recordatorio tangible de lo que la humanidad ha ganado, perdido y aún puede proteger. Desde una perspectiva cultural, el orangután ocupa un lugar singular. Su nombre proviene del malayo e indonesio, orang-után, que significa persona del bosque. Esta designación no es una coincidencia. Para muchas comunidades de Borneo y Sumatra, los orangutanes no son simplemente animales silvestres, son seres cercanos, a veces considerados parientes lejanos o espíritus protectores. En algunas leyendas locales se les atribuyen cualidades sabias, casi humanas, y se cree que descienden de personas que eligieron permanecer en el bosque para evitar las dificultades del mundo humano. Esta cercanía también se manifiesta en el rostro del orangután. Sus ojos, su mirada profunda, sus expresiones faciales, evocan algo familiar. Es posible que esta conexión visual sea una de las razones por las que el orangután despierta tanta empatía. Su capacidad de utilizar herramientas, construir nidos, resolver problemas, e incluso enseñar comportamientos a sus crías, refuerza esa percepción. Al observarlos, muchas personas sienten que están frente a un espejo primitivo, uno que refleja no solo nuestro pasado evolutivo, sino también nuestras decisiones actuales. Los medios de comunicación han sido clave en proyectar esta imagen. Desde los primeros documentales filmados en la selva hasta las modernas producciones en alta definición, los orangutanes han cautivado al público global. Se les ha retratado como víctimas, como sabios, como guardianes del bosque. Estas narrativas, aunque diversas, comparten un mensaje: la historia del orangután está entrelazada con la nuestra. Su futuro depende, en gran medida, de nuestras acciones. En el ámbito artístico, el orangután ha sido representado en esculturas, pinturas, cuentos y canciones. Algunos artistas utilizan su figura para hablar del vínculo entre humanidad y naturaleza, otros la emplean como símbolo de resistencia frente al deterioro ambiental. También ha sido protagonista en campañas educativas donde se explica a niños y adultos su importancia, no solo como especie, sino como parte esencial de un ecosistema que sostiene muchas otras formas de vida. La figura del orangután también ha sido utilizada en debates éticos sobre los derechos de los animales. Algunas organizaciones han planteado que, dada su inteligencia, sus emociones complejas y su capacidad de planificación, los grandes simios deberían recibir una protección legal especial. En ciertos países se han propuesto leyes que reconocen derechos básicos para estas especies, como el respeto a su integridad física o el acceso a entornos adecuados. Aunque aún es un tema en desarrollo, muestra cómo el orangután desafía las fronteras tradicionales entre lo humano y lo animal. En los últimos años, el orangután también ha ganado visibilidad en plataformas digitales. Videos que muestran su interacción con cuidadores, el rescate de ejemplares en peligro o sus habilidades para resolver rompecabezas han alcanzado millones de reproducciones. Si bien esto puede parecer trivial, tiene un efecto real, sensibiliza, informa, y en algunos casos, motiva acciones concretas como donaciones o voluntariados. Al mismo tiempo, esta popularidad digital plantea un nuevo reto: evitar la trivialización. Mostrar a los orangutanes solo como criaturas graciosas o tiernas puede invisibilizar los complejos problemas que enfrentan. Por eso, es importante equilibrar la emoción con el conocimiento. Comprender que detrás de cada imagen viral hay un contexto ambiental, social y político que influye en la supervivencia de la especie.
En el plano educativo, el orangután se ha convertido en una puerta de entrada para hablar sobre temas más amplios: biodiversidad, cambio climático, sostenibilidad, consumo responsable. En las aulas y museos del mundo, su historia se utiliza para enseñar que cada ser vivo está conectado con muchos otros, y que proteger a una especie es proteger un sistema entero. Pero tal vez el legado más importante del orangután esté en su capacidad de inspirar. Inspira a investigadores que pasan años en la selva documentando su vida. Inspira a rescatistas que arriesgan su bienestar para salvar crías huérfanas. Inspira a estudiantes que descubren, a través de su historia, una vocación por la biología o la ecología. Inspira, incluso, a quienes nunca lo han visto en persona pero sienten que su destino importa. Porque al final proteger al orangután no es solo un acto de conservación. Es un acto de humanidad. Es reconocer que en un mundo lleno de cambios algunas conexiones no deben romperse. Que los bosques, los ríos, los animales y nosotros compartimos más que un planeta, compartimos una historia. Y aunque esa historia ha tenido momentos difíciles, aún puede escribirse con responsabilidad, compasión y esperanza. El orangután, silencioso en las alturas de la selva, sigue observando. No exige nada, no impone. Solo está allí, recordándonos lo que fuimos, lo que somos, y lo que aún podemos llegar a ser si elegimos cuidar en vez de destruir.